Gracias. Muy gentil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a recapitular. Hemos dicho que existe el neófito. Digo, el neófito psicosocial, psicoeconómico. El justiciero psicoeconómico, que cree que puede disponer de ciertos recursos del Estado para administrar por sí mismo. Tiene una actitud mucho más proteccionista. El irresponsable, el bandido, el que no mide las consecuencias, solo quiere riqueza y no tiene ningún temor o miedo del impacto que pueda tener, que ese es el porcentaje más alto que existe en nuestro mundo. Pero luego viene el que podríamos llamar que es el más inteligente. Es igual que pero la diferencia le rige la inteligencia. Él calcula, él planifica, él mide, él se enmarca en el límite de la ley y los vacíos normativos que dice la ley, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista civil, comercial, tributario. O sea, siempre le está dando vueltas. Dicho modelo, les decía, las transnacionales son exitosas las más de las veces en nuestra mayoría porque ya vienen con un modelo como el sujeto. Ya vienen pensando la receta ideal exacta. Que todos los bolivianos están tratando de llegar a esa receta, ellos ya la tienen. Y lo único que hace es emular la receta en cada país. Por eso su estrategia de crecimiento es más grande. Ahí está. Y el último les he dicho el consciente psicoeconómico, que cumple todas sus responsabilidades en todo entorno, laboral, civil, comercial, tributario, empresarial. Precautela el bienestar. El otro tópico que toqué del ejemplo familiar es meramente familiar. Pero aquí viene la frase, ¿no? Como dice, Dios los crea y ellos se juntan. Resulta que en una auditoría reviso y hay una partida contable de caja bancos contra reposición de primas, pero no había mayor documentación. Muy independientemente en el relevamiento de encuesta, había una pregunta al personal que se le decía si tiene alguna cobertura de seguro adicional y no señalaba que sí. Ah, perfecto, entonces quiero una copia del seguro. Y no me entregan, no tiene. Otro trabajador no tiene. La respuesta era que el Departamento de Recursos Humanos lo tenía. Y pido al Departamento de Recursos Humanos, tampoco tenía. Me alega que eso lo tiene en el seguro, que nunca les había entregado. Perfecto. Y ahí es donde sale la actitud acuciosa. Esa empresa es un bandido. Estaríamos hablando del inteligente. Me pongo a investigar por qué motivo era. Tengo una pregunta. ¿Algún trabajador falleció durante el año? Sí, me dice. Un trabajador. ¿Cuánto es la cobertura del seguro? Son $10,000. Ah, perfecto. Si me voy y me remito al comprobante contable, eran $10,000. Hablo con el propietario, le explico qué es lo que ha pasado, que no está documentado. Y él me señala lo siguiente. Sí, efectivamente nosotros hacemos la cobertura de seguro. Creo que ustedes, si fuesen trabajadores y yo les dijese, yo como empleador, señor, se los voy a pagar un seguro de vida por $10,000. Yo voy a pagar. Creo que nadie diría que no, ¿no ve? Miguel Ángel Chura. Sí, no lo hice, Creo que nadie. porque el dinero ya, bueno, de todas maneras el monto que estaría cubriendo la muerte tendría que estar registrado sí o sí. Claro, mejor si paga el empresario, ¿no? ¿O no? Y tienes una cobertura de seguro. Invita. Y la mayoría acepta. Pero resulta que en el beneficiario, ¿quién creen que se colocaba como primer beneficiario? El empresario. Yo le digo entonces, ¿y por qué hace eso? Porque con esa plata yo recupero y con eso pago sus beneficios e indemnizaciones. O sea, si un trabajador empieza a toser, usted lo mira y dice, ya te vas a morir,
lo ve como plata. ¿Está claro? Lo ve como plata. Y en la cobertura de seguros, eso se llama esclavos negros, o sea, tiene un nombre groserito, cuando se da ese tipo de cobertura como beneficiario el empleador. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Este señor, el último modelo, el consciente, el responsable, el idóneo, me invita y me dice, por favor, quiero que le colabores al gerente de esta empresa aseguradora, es mi amigo. Y ya le digo, yo no sé muchos seguros porque para eso tenemos una licencia. No, no es para el seguro, es para un tema personal. Y tiene unos vehículos, camionetas que alquila una minera. Entonces tiene una duda. ¿Cómo tal? ¿Ya? Voy y tengo la oportunidad de hablar con el gerente. Ya le explico su duda, disipo, pero yo me disipo una duda. Le digo, ¿por qué ustedes como empresa aseguradora permiten que el empleador pague y se declare como primer beneficiario? ¿Usted cree que es el espíritu de un seguro? ¿El negocio, el lucro? No, me dice, no, no creo que se dé. Sí se da, he dicho el nombre. El día de hoy es la única empresa aseguradora que no permite que el empleador se declare como primer beneficiario. ¿Por qué? Por valores. ¿Se entiende? Son valores, no es correcto, no es lo justo. ¿Está claro? Ese tipo de personas, lamentablemente, son muy pocas. Pero si llegan a tener un momento dado, deberían quedarse con esa persona, a trabajar, a compartir, a socializar. No será igual, no serás igual, pero vas a aparecer, vas a intentar ser y por ende estás en un cambio de actitud, te vas a comportar. Este tipo de personas son las que más duran en el proyecto económico. ¿Por qué? Porque son tan responsables que lo adoptan todas las recomendaciones para bien y lo vuelven una filosofía, lo vuelven una política. ¿Queda claro? Su modelo organizacional es a largo plazo, no es a corto plazo. Señor, si uno va a trabajar de dependiente, indiscutiblemente el que le gustaría trabajar con este tipo de empresas, ¿o no? ¿Cuántas veces yo tengo una amistad de una empresa de pollos Blaster, como él dice, yo entré a trabajar y trabajaba al lado de la cocina. Mi oficina era el depósito. Yo hoy en día soy el gerente financiero a nivel nacional de esta empresa. He ido ascendiendo porque yo tengo un modelo organizacional de crecimiento, de expansión, de posicionamiento de mercado, de posicionamiento de marca y de lealtad, que es lo más importante. ¿Sí? Sin lealtad no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? También es un elemento y un rol fundamental que utiliza en este entorno, en este alcance de revisión de auditoría. ¿Alguna pregunta al respecto antes de que pase a la siguiente diapositiva? No deja de ser interesante, por si acaso, su apreciación de lo que acabo de señalar, más aún basado en ejemplos. Y se me ha quedado una duda sobre la situación de los seguros que era como primer beneficiario en un seguro y el gerente. Sí, No lo Luis. entendió muy bien. En ese caso, o sea, el gerente hacía los contratos de seguro de todos sus empleados sin que los empleados sepan para que él No, se sí, pueda beneficiar. sabían, firmaban todo. Lo que no sabían que el primer beneficiario era el empleador, no su familia. Ellos Ah, siempre creían que firmaban y que se lo pagaba el empleador de un seguro. Estaba jugando ruleta, se estaba apostando. Alguien siempre se va a morir. ¿Cuánto gastaría por decir en sus 10, 15 trabajadores? $1,000, por decir. Porque que uno se muera ya está. Son 10,000. ¿Sí? ah, bueno, Luis, gracias. Es válido, por su caso, en nuestro medio, pero es un tipo de comportamiento de una persona amparada en el conocimiento, porque tiene que ser muy ducho, muy capo para ver que no es ilegal, pero sí es pícaro, sí es, te genera una ventaja muy diferenciada respecto a tus competidores, porque la posibilidad de recuperación de ingresos es mayor.
Dentro de un modelo organizacional hay uno que recuerdo mucho. El tema, por ejemplo, de estas empresas que venden cementerio jardín, todo lo que son parcelas en el cementerio. En su modelo organizacional, ¿a quién creen que recluta? La mayoría son personas, mamás solteras, de más de 30 años, con hijo. Ese es su prototipo ideal de trabajador. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que ya he administrado es el riesgo de la probabilidad de embarazo. Ya el segundo riesgo es que son mamás solteras. O sea, pesa mucho más para una mamá soltera el esfuerzo para cumplir un determinado cometido. Como les pesa mucho más ese esfuerzo, entonces la lealtad para con la institución tiende a ser más alta. No como una persona que recién ha salido de la universidad a sus 22, 23 años y dice voy a trabajar, no sé, 3 años y me retiro. Pero no tienes contenido de un trabajador. O me quedo 3 años y ¡pum! Me casé, me embaracé y eso significa un coste para la empresa, un coste económico. ¿Está claro? Sí, Lisa, gracias. ¿Ya? Entonces, son modelos. Eso no está mal, pero tampoco estoy diciendo que esté en plenitud. Muy bien lo que acabamos de señalar. Cuando hablamos del sistema de control interno, hemos visto el tema de procesos, sistemas de seguridad, sistemas de cobertura de seguro, ¿sí? Para tener un control interno tienes que tener todo un sistema de procesos. Los procesos tienen que venir marcados con un control. Entonces dices, ¿qué has hecho como institución para que las distintas actividades cumplan su cometido? ¿Cuál ha sido el sistema de control interno? Por ejemplo, si vas a tener cobros en efectivo en la institución, tu sistema de control interno debería ser hasta qué importe vas a cobrar en efectivo y tener en custodia en caja. Si tienes una caja fuerte, si los trabajadores han dejado algún seguro de fidelidad o algún tipo de boleta, algún pagaré, tienen garantía, tienen antecedentes penales como apuntados. Entonces aquí lo que tenemos que ver es uno, por ejemplo, las características de sistemas del personal, ¿sí? Cómo maneja el tema de recursos humanos, cómo se adjunta el file, cómo se va actualizando, adjuntando los memorandos de llamada de atención. A ver, acá. Aquí, por ejemplo, mire, ¿cuál sería el alcance relativo a la planeación de recursos humanos? Escuchen bien, número de empleados y obreros que participan en la empresa, tienes que ver. El número de empleados y obreros que participan en la empresa. Otro, análisis de la rotación del personal, incluyendo la investigación sobre las causas que llevan a la rotación excesiva. Análisis de las relaciones sindicales. O sea, si son más de 10 trabajadores, debería formarse un sindicato. Entonces, ¿cómo está formado el sindicato? Hay empresas que cuando un trabajador está queriendo formar un sindicato, lo despiden o lo ascienden a un cargo un poco más alto. Evaluación de los requerimientos
para aumentos de sueldos. O sea, ¿cuáles son los parámetros para incrementar los sueldos? Ver si se cumple con las prestaciones sociales, vale decir, los aportes patronales, los beneficios patronales que tiene el trabajador y sindicales. El análisis de los puestos vacantes que existen dentro de la organización, así como aquellos que se puedan reestructurar. ¿Se dan cuenta? Veamos cuál es el análisis relativo a la planeación. Preguntas. Vamos a ver aquí unos tenemos. Adiós. Creo que no tengo recursos humanos en este ejercicio. Bueno, este no tengo. Inventarios. Ay, no, este sí tengo, mira, el procedimiento. Cuando ves características del personal y evaluación de recursos humanos, por ejemplo. Primero ver el concepto. ¿Sí? La administración de recursos humanos es el conjunto de actividades encaminadas a planear y reclutar al personal necesario en la empresa. Entonces, para este efecto, ¿sí? Por lo menos tienes que avanzar estas actividades. ¿Cómo es el régimen de contratación y despido del personal? ¿Cómo es la administración de los sueldos? ¿Cuál es tu capacidad como institución para organizar la capacitación y desarrollo con el personal? ¿Cuál es el servicio a los empleados que involucra, ya sea servicios médicos, bono de té, instalaciones, métodos adecuados de trabajo, condiciones adecuadas de trabajo, protección? ¿Cuál es el método de control o el concepto de control de la vigilancia del régimen laboral, el cumplimiento de la ley del trabajo, la ley de seguridad social? Pues una vez que tengas definidos los conceptos, recién podrías ver cuál es el objetivo. ¿Cuál sería? Obtener información general de los recursos humanos. Con énfasis saber cuáles son las situaciones especiales inherentes a la actividad económica en el que se desarrolla. No es lo mismo una cultura organizacional de una empresa minera que una entidad de intervención financiera. Tiene sus características especiales inherentes propias de la industria minera. La infraestructura para los recursos humanos, los antecedentes de sus deficiencias existentes, juicios, cartas de sugerencias. Son la manera enunciativa lo que estoy señalando. Análisis de la documentación, sus contratos, los contratos si son a corto o largo plazo, programas de entrenamiento, anticipación de necesidades al personal. ¿Está claro? En el tema de sistemas de compra, por ejemplo, ¿cuál sería, ahora si escucho bajo este referente? Noelia Tarqui, ¿cuál sería algún elemento que deberías tomar en cuenta desde su punto de vista de gestión administrativa en el tema de sistema de compras? Como concepto podríamos hablar primero. Listen, podríamos considerar una evaluación de proveedores
Muy bien. Ya, excelente. Mm, ¿Algún otro punto? Tal vez Alexander. Gracias, Noelia. Ha dicho analizar proveedores. Está usando 5 fuerzas de Porter, una de ellas. Mm, Otro elemento a considerar desde un punto de vista de gestión administrativa, no contable. Tal vez sería, Lice, la negociación con los clientes. O sea, el output. ¿Ya? Sí, sí, sí. Podríamos hablar el nivel de inventario que yo requiero para que mi cliente pueda ir a recoger el producto o a qué fecha. Los proveedores a los que se les va a hacer las compras, Lice. No, pero el proveedor sí ha hablado tu compañero. Yo estoy viendo que el input sería ella. Entonces estarías viendo los contratos del output, la salida de la mercadería. Sirve por si acaso. Rita Gómez, ¿qué otro aspecto administrativo se podría tomar en cuenta? Y ojo, por ende, Alexander también entendería cuánto es el nivel de inventario que requiere para satisfacer las negociaciones con el cliente. Está bien, Lice. Sí, licenciado, buenas noches. Tal vez el procedimiento y modalidades de adquisición, ¿no? De los proveedores también. Lo mismo que Noelia Aktarki, pero Mm, a ver. Mm, ¿qué más? ¿qué me has dicho? Le dije el procedimiento y modalidades de adquisición también de los proveedores y formas de pago también. Ya, pero eso es negociación con proveedor. Noelia nos comentó de eso. ¿Qué otro elemento más podrías ver? No hay problema, tampoco es para estresarse, Rita. No te aflijas. No, está bien, dicen, estoy pensando, ampliando Si un te poco más. acuerdas, me dices, tengo una. Carmen Ya. Sánchez, ¿cuál sería? Análisis tal vez de la calidad de materia prima para poder surtirnos y producir un buen Ya, producto. muy bien. Danixa, excelente, Carmen. Danixa. Si no tienes micrófono, escribimos por chat. Tampoco tiene teclado. Lice, en este caso también el sistema de compras no sería si se va a realizar al contado o al crédito. Ya, políticas de pago, ¿no? Sí, está bien. Sí, Lice. También se podría hacer el financiamiento, licenciado, para poder proveernos de efectivo para realizar las compras. ¿Con qué financiera podríamos trabajar? Ya. Por ejemplo, voy a rescatar la última palabra que señaló. Básicamente una fusión de los dos. Implementar sistemas de costos y métodos de evaluación para el registro contable de inventarios al menor precio. Miren otro. Definir la forma, la oportunidad, el grado de detalle y frecuencia de los informes necesarios que permitan mantener la comunicación de los diferentes niveles de la organización en relación al uso de inventarios. Implementar procedimientos presupuestarios para comparar sistemáticamente los resultados reales que se compró versus los que se presupuestó para corregir oportunamente las desviaciones.
Incluir los objetivos de estructura organizacional, de procedimiento de mercadería, de administración. O sea, tienes que ver cuánto tienes su capacidad de almacenaje, disposición y administración. Definir las actividades que integran la operación de asignar recursos materiales humanos y materiales necesarios. Coordinar en forma eficiente los elementos de materiales técnicos y humanos que administran dicha mercadería. Y aquí viene algo bien importante que decían, planear y efectuar oportunamente los requerimientos de materiales, la pertinencia y ver qué política tiene, si es estoquista, antiestoquista, cuánto tiempo demora para que no tengas ausencia de mercadería. Establecer los niveles de inventarios adecuados que aseguren la existencia de materiales de calidad, de cantidad y de oportunidad necesaria. Establecer y vigilar el sistema de almacenaje de existencias para la salvaguarda, para la custodia, para la distribución, para el propio acomodo y movimiento de materiales, así como su optimización y la utilización de las áreas de almacenaje. El diseño de documentos que permite efectuar el control de mercaderías y el flujo de las mismas. Implementar sistemas de información que nos permita conocer los costos de ordenar, reponer y mantener los inventarios. Fíjense, mira, implementar sistemas de información que nos permita conocer cuánto es el costo de ordenar, porque eso es un costo. ¿Cuánto es el costo de reponer el producto? ¿Y cuánto es el costo de mantener dichos productos en una instalación? Yo les he dicho, Amazon, por ejemplo, se quita este estrés y vende harto. De esta manera enunciativa. Entonces, una cosa ver es los conceptos, lo que debería ser, y otra cosa son los procedimientos. Ahora, ¿qué harías como procedimiento en el programa de auditoría operativa? Con el propósito de obtener, por ejemplo, conocimiento sobre la administración de inventarios, debes hacer lo siguiente, ¿sí? Ver, cuáles son los objetivos, políticas y sistema de procedimiento de inventario. Tiene que ver cuáles son los objetivos, sus políticas, sistema de procedimiento de inventario. La estructura organizacional con las áreas relacionadas con la administración de inventario. Yo me acuerdo de una fábrica, tenía un montón de mercadería, pero no tenían la máquina, el palete, el montacarga. O sea, tenían mercadería, pero no tenían montacarga, recuerdo. Características de los artículos empresa, si es perecedero, si es duradero. Importancia de los inventarios en relación a la posición financiera de la empresa y el costo de ventas. El usar las recomendaciones de auditorías de gestiones anteriores, incluyendo las financieras. Ver que las instalaciones de la empresa para inspeccionar, ubicar y caracterizar ciertos productos de inventarios, o sea, que tengas cuál es el método de control, cómo vas utilizando aquellos productos que vayan a tener fecha de vencimiento. Otro, por ejemplo, formarse un juicio de la situación operacional como que, ¿cuál es la estadística de consumo? ¿Cuál es la composición de mercaderías? ¿Cuáles son materiales obsoletos y de lento movimiento? ¿Cuál es la rotación de inventario, tendencias u otras razones financieras? Su optimización, su aprovisionamiento, los índices de reexpresión y procedimientos de evaluación, que ellas de naturaleza un cacho más financiero. Entonces ahí podemos ver el sistema de adquisición de compras. Para que vean que lo tienen mal, el concepto de sistemas de producción.
Da un ratito, voy a buscar la pregunta. Vamos resolviendo este ejercicio. En el WhatsApp está la pregunta. Perdón, me mandado 2 veces la pregunta. Solo una debería mandar. Podemos ver el WhatsApp, por favor. Si gustan, pues los que están con megas, de la segunda hora nos vamos a dedicar unos 10 minutos a resolver. El resto, si tiene Wi-Fi, puede ingresar desde el principio. Yo voy a comunicar una vez que empiece a resolver. ¿Ya? Señores. De acuerdo, Lice. Excelente. Está bien, dice. Está bien. Señor, Lice. escuchen bien, la pregunta va a ser bien simple. Percibe 15 millones para fabricar algo para un tercero y cada año tiene un costo. Por decir, de los 15 millones, 11 millones es su costo. La pregunta es cómo va a ser la posición financiera de estos resultados. Si 15 millones al principio y luego costo, o primero costo y al final ingreso, o al final va a ser, lo guardas como activo y dices ingreso menos costo. Les he dado ya más o menos las alternativas de respuesta. ¿Está claro? Sí, dice. Repito nuevamente, tiene un ingreso de 15 millones para producírselo para algo para un tercero. Le cuesta 11